Yendo un poquito, reforzando más el primer punto, diríamos, la ciencia ha ayudado muchísimo ustedes lo saben, a la parte, diríamos, humana, diríamos, al crecimiento humano, y la ciencia diferencia mucho la verdad de lo que es la ficción. Y evidentemente los estudios en psicología y en psicoterapia no han sido una excepción en los últimos años. Muchos ya sabemos que la genética y la neurociencia de alguna manera han cambiado el concepto de las causas de ciertas enfermedades. Por ejemplo, sabemos que muchos terapeutas en terapia individual podemos recurrir, diríamos, a la consulta con el psiquiatra o derivar al psiquiatra a nuestros pacientes, porque podemos, diríamos, de alguna manera evaluar el nivel de depresión que tienen nuestros pacientes y sabemos que la intervención de un médico con cierta medicación puede ayudar también, ¿no? O sea, ciertos síntomas también de algunos pacientes con psicosis, con esquizofrenia, sabemos que tenemos que recurrir también a estos estudios. Y han habido muchísimos estudios, diríamos, que de alguna manera han podido contribuir incluso a la psicoterapia individual, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido renombrados psicólogos, Fritz Perls, Albert Ellis, Viktor Frankl. En terapia de familia hemos tenido a Haley, a Minuchin, a Václavic, a Virginia Satir, a Bowen, a Gregory Bateson, que han de todas maneras contribuido. Y fue Minuchin quizás el primero de todos ellos hace muchos años atrás en poder. Él tuvo una famosa expresión que él decía que cada matrimonio era un error. Es cómo manejar la situación dentro del matrimonio lo que importa, decía Minuchin. Creo que Minuchin de alguna manera fue el pionero en poder introducir el concepto que Gottman tiene de problemas perpetuos. El 69% de los problemas de pareja son perpetuos. Y el problema es qué hacemos nosotros como terapeutas, diríamos, cuando muchas parejas vienen con la mayor cantidad de problemas que quizás no vayan a tener solución, ¿no? Entonces, no fue hasta los años 70 que alguien se animó a observar parejas. Anteriormente a los años 70, porque ustedes saben que la psicología es una ciencia muy nueva. Recién en los años 70 o hasta hace algunos tiempos atrás de los años 70, se usaban cuestionarios, se usaban test, un poco para ver las relaciones humanas, pero fue John Gottman que ahí en el año 1972, con otro psicólogo que se llamaba Robert Levenson, ahí en el año 1972, comenzaron a observar parejas universitarias y comenzaron a grabarlas y estudiarlas teniendo conversaciones de discusión de temas complicados por un periodo de 15 minutos. Y en eso comenzó a salir dentro de esa parte de la discusión esto que conocemos nosotros como ebullición fisiológica por parte de uno de ellos, ¿no? Y es ahí donde aparece recién el concepto de caballos del apocalipsis, en que sabemos que existe una escalada en el conflicto, aparece la crítica, aparece la actitud defensiva, porque yo no quiero ceder frente a la crítica y al ataque del otro, aparece una actitud de desprecio, y finalmente aparece una actitud de amurallamiento en la cual yo me encapsulo y lo que hago es, ya no quiero escuchar más, estoy harto de todo esto. Ese concepto aparece en 1972. Luego vino diríamos, en los años 90, Gottman se junta con otro psicólogo que estudiaba mucho las relaciones humanas, que él se llama Neil Jacobson, y durante 9 años estudiaron todo lo que eran las relaciones violentas y estudian lo que es la violencia en las relaciones de pareja. Ellos descubren, por ejemplo, en su famoso libro Cuando los hombres agreden a las mujeres, que es un libro del año 98, es un libro ya bastante antiguo, pero es un clásico, diríamos, de todos los que quieren saber de violencia de pareja, que hay una violencia situacional y hay una violencia caracterológica. Ellos concluyen que el 80% de todas las peleas y toda la violencia que hay dentro de una relación de pareja es una violencia situacional, básicamente. Pero hay un 20% en la que sí la violencia puede ser caracterológica. La violencia caracterológica, valga la redundancia, se caracteriza porque no hay sentimientos de culpa y no hay deseos de cambiar. La persona violenta es prácticamente un psicópata
que no tiene el sentimiento del dolor ajeno, y esas relaciones pueden ser muy complicadas. Eso recién se puede descubrir con los estudios de Gottman y Jacobson, ahí recién en los años 1900, en los años 90 básicamente. Luego, cuando ya Gottman forma su laboratorio del amor, ya se mete más en este tema de lo que es el estudio de parejas. Él se casa en el año 1987. Y después, diríamos, de un año de noviazgo con Julie Gottman, que es la otra, diríamos, psicóloga que es esposa de él y trabajan juntos, pueden formar el laboratorio del amor e inician su estudio con 3.000 parejas. Y que en el transcurso de los años sumaron 3.500 parejas más. Y esas parejas la han estudiado y han hecho un seguimiento de ellas por 42 años. Quizás es el estudio un poquito más largo y más serio que hay sobre todo esto. Y claro, y en ese proceso de estudiar las 3.000 parejas, como muchas veces lo he discutido yo con algunos de ustedes en la formación, aparecen los famosos predictores del divorcio. Están los caballos del apocalipsis, que son predictores básicamente a 6 años. Están las interacciones positivas versus las interacciones negativas. Básicamente, durante una discusión, ellos observaban a las parejas pelear de alguna manera y hacían que tuvieran una discusión sobre el tema. Y podían ver que aquellas parejas que sí expresaban comprensión, que sí expresaban empatía, podía haber sonrisa, un poquito el sentido del humor, podían reparar frente a la escalada, sabían dónde detenerse. En realidad esas parejas podían tener diríamos, un buen pronóstico. Eran parejas que podían sobrevivir la relación. Y él crea este ratio de 5-1, o sea, las parejas durante una discusión pueden usar 5 veces más interacciones positivas que negativas. Mientras tanto, las parejas disfuncionales usaban un ratio de 1-1. O sea, había una interacción positiva, pero había una interacción negativa también. Y de ahí no se movía. Entonces, el primer principio, recuerden, es básicamente usar este concepto, básicamente métodos que se hayan basado a lo largo de los años en investigaciones y no experimentar. Porque a veces uno dice, sí, pero ¿y qué tal si trato esto? ¿Qué tal si trato lo otro? A veces la buena voluntad y el buen deseo, como lo decía al inicio, como que no basta. Yo creo que hay que aprender un poco de todos estos estudios serios, hay que leer un poco, hay que capacitarse y no reinventar la rueda, básicamente. Esto ya está escrito, está estudiado y creo que el principio número 1 es totalmente válido. El principio número 2 es la importancia de evaluar antes de intervenir. Porque Gottman decía, y muchos de estos terapeutas que yo he mencionado, incluso Sue Johnson también en sus primeras sesiones hace un proceso de evaluación de la relación. Porque no es que no vamos a saber cómo intervenir si es que no podemos hacer una buena evaluación. Entonces, podríamos nosotros los terapeutas asumir que las necesidades de todas las parejas son las mismas. Por ejemplo, yo puedo llegar a la conclusión de que todas las parejas tienen que dormir en una misma cama, por ejemplo. O que todas las parejas tienen que dormir en una misma habitación, por ejemplo. Y eso no es totalmente cierto. Si yo comienzo a inyectar esta cura mágica pensando de que las cosas deberían ser como yo las veo, como yo siento que son correctas, cometemos un error porque podemos estar partiendo de que nuestros principios pueden ser universales y pueden ser válidos para todos. Y no llegar a conocer en realidad los retos que la pareja trae. Entonces, antes de saltar a cualquier conclusión, antes de poder intervenir, antes de poder dar alguna conclusión, hay que seguir todo el proceso de evaluación de la relación. Como muchos de mis alumnos saben, la evaluación básicamente tiene tres pasos o son los 3 primeros pasos, que la primera sesión estamos trabajando con ellos juntos y hay una sesión posterior que es la sesión individual con uno de los miembros de la pareja, ¿ok? Ya sea con él, ella, él o ella, dependiendo con qué tipo de pareja nosotros estemos trabajando. Entonces, lo interesante de este principio 2 es considerar qué evaluamos. Porque si decimos, ok, hay que evaluar la relación,
Pero en realidad, ¿qué es lo que estamos evaluando nosotros? Y lo que tenemos que centrarnos básicamente en este proceso de evaluación es poder medir cómo va la amistad y la vida íntima de conexión de ellos, cómo ellos manejan los conflictos y qué tanta conexión de sueños, de hablar de una trascendencia de la relación, de la vida, de su familia, ellos pueden tener en términos de una relación a largo plazo. Entonces, claro, Gottman usa diferentes cuestionarios, diferentes métodos. Recuerden, en la primera sesión, esta parte de la entrevista oral. Una vez que nosotros hemos hablado de nuestras políticas de cómo trabajamos, esta política que yo mencionaba, que era muy importante de hablar de los no secretos, hablar de esta idea de que uno no puede participar en procesos de divorcios o escribir cartas, porque a pesar de que son dos personas, estamos trabajando básicamente con la relación de ellos. Entonces, como si fuera un solo cliente partido en dos de alguna manera. Entonces, porque, ¿qué puede ocurrir si ellos se divorcian? Si ellos tienen conflictos mayores, lo que podría ocurrir básicamente es que después quieran usarte en ese proceso de pelear por la custodia de los niños o pelear por algún tipo de beneficio, los abogados te pueden llamar y qué sé yo. Entonces es bueno tener una política de no secretos, una política que esté bien clara y que esté escrita y que sea un contrato, básicamente. En nuestra página web, recuerden, la más fácil es alejandronavarrete.com. Ahí yo tengo varios cuestionarios de que muchos de ustedes pueden usar si en algún momento gustan y pueden adaptarlos y pueden usarlos en su trabajo. Pero hacer un contrato, firmar ese contrato me parece que es importante. Entonces, después de haber hablado de eso, nosotros hacemos que las parejas hablen un poquito sobre una discusión reciente y básicamente la idea es hablar sobre un problema sin solución, un problema entrampado, un problema perpetuo de ellos, un problema que sea algo que los hace discutir constantemente. Y claro, lo que tenemos que hacer nosotros es observar. Nosotros observamos y básicamente lo que observamos es cómo se presentan los caballos del apocalipsis, en qué dimensión, si en realidad pueden quedarse solamente los dos primeros caballos, que es la crítica y la actitud defensiva, o si en realidad pueden escalar y se suben directamente a los otros niveles que pueden ser el desprecio o el amurallamiento. También observamos, diríamos, qué tanta negatividad hay en la relación. Y eso básicamente, junto al observar los 10 minutos de discusión entre ellos, lo que evaluamos básicamente es en esta parte que se llama la historia oral. Recuerden que la historia oral es hacerles preguntas a ellos sobre la historia de su relación. Cómo se conocieron, cómo iniciaron su romance, cuál es la historia en realidad de ellos en términos de la relación. A la hora que muchas parejas que diríamos que traen mucho sentimiento positivo, mucha conexión emocional, cuando hablan de su historia inicial, supuestamente van a hablar sobre cosas importantes, bonitas, buenos recuerdos y qué sé yo. Una relación totalmente disfuncional es una relación que de alguna manera no va a traer buenos recuerdos. Es impresionante a veces conversar, y nosotros lo hemos hecho muchísimo, y me imagino que muchos de los psicólogos y terapeutas consejeros que de alguna manera han podido trabajar conmigo, han podido notar en los últimos años en su trabajo, que hay parejas que no pueden recordar las cosas buenas. No poder recordar las cosas buenas, recuerden que es una mala señal, porque Gottman habla de esto, positividad versus negatividad, como un predictor de divorcio. Entonces, esas son las cosas que observamos, tanto en los 10 minutos de conversación sobre el problema perpetuo, y lo que se observa también en la entrevista oral. Y claro, hay que, diríamos, al final de que ellos puedan conversar sobre estos 10 minutos y puedan compartir con nosotros esta experiencia de ellos, es importante siempre valorar el esfuerzo que ellos hacen de poder contarnos cosas tan íntimas, tan personales. Recuerden que muchos de ellos nos conocen por primera vez y se sientan frente a nosotros por primera vez. No todas las parejas van a soltar todo lo que traen y todos los problemas que les aqueja, sino que muchas veces van a hablar de 2 o 3 cosas simplemente que ellos recuerden que han sido las más importantes y que han precipitado un poquito el hecho de poder ir a una terapia. Entonces, el tema es
que hay que agradecerles siempre a ellos por su esfuerzo de contarnos, de compartir, pero hay que también reforzar un poco la idea de lo que nosotros vemos en términos de la intimidad, de la conexión que nosotros vemos en ellos, la amistad. El hecho después de cómo ellos están manejando el conflicto, que quizás es algo que ellos necesitan trabajar un poquito más, y este tema de sueños y valores compartidos. Luego, el principio número 3 nos va a ayudar un poquito a ya hacer una evaluación mucho más personal de cada uno de los miembros de la pareja. El principio 3 se conoce como comprender el mundo interior de la pareja. ¿Ok? La pregunta que yo me hago como terapeuta es, ¿qué necesito aprender sobre cada miembro de la pareja para poder ayudarlos mejor? Eso es lo que yo necesito preguntarme. La sesión individual, recuerden que es una sesión muy importante para construir alianza terapéutica con cada uno de ellos. Es interesante que ellos sientan que nosotros estamos ahí para ayudarlos y podemos comprender ese dolor, esa dificultad de que las cosas no estén funcionando de la manera como ellos quieren. Ellos tienen que sentir eso por parte de nosotros la primera sesión y en las sesiones individuales. Hay que recordarles que nosotros tenemos que mantener una política de no secretos y que todo lo que se discuta en esa sesión individual no va a poder ser mantenido como secreto. Eso es lo importante, ¿ok? Recuerden que hay ciertas cosas que pueden evitar que nosotros continuemos con una terapia de pareja y eso tenemos que sacar esa información en esta terapia, en esta sesión individual, porque ahí es donde vamos a ver diferentes aspectos de violencia, si se han presentado en la relación, y si hay violencia, si es una violencia situacional o caracterológica, si hay infidelidad y si la infidelidad está latente, continúa, si hay situaciones de adicciones o si hay ciertos patrones psicopatológicos que de alguna manera pueden estar causando el hecho de básicamente que puede estar, digamos, perturbando de alguna manera a uno de los miembros individuales. ¿Sí? Entonces, haciendo una revisión un poquito, porque estoy tratando de mirar un poquito la cámara y también diríamos, las personas que se están conectando, veo que ya hay más personas conectadas. Veo a Sara Luz Pérez también que está conectada y le agradezco mucho, Sara, el hecho de que puedas compartir con nosotros este tiempo. También veo una pregunta, ¿no es cierto? Que dice, que está acá, que dice Alejandro, ¿qué opinión te merecen las parejas que comunican su relación a través de las redes? ¿Ok? El tema básicamente es un poquito saliéndonos de esto, porque ahorita vamos a retomar este principio. Es que, bueno, en verdad hemos visto muchas parejas que han podido establecer una relación a distancia, han podido establecer una relación y una comunicación y una conexión emocional a través de las redes sociales. En términos de crecimiento, porque eso podría un poco delimitar, bueno, ¿qué hace que una pareja funcione o no? En realidad, ese tipo de parejas que inician una relación así, conociéndose a distancia, podrían funcionar o no. Eso es algo que sería interesante, diríamos, poder discutir, pero un poquito más adelante diríamos, solamente quería validar el hecho de que estoy también atento a las preguntas que ustedes pueden ir haciendo para poder discutirlas al final. ¿Ok, Sara? Gracias por eso. Y, bueno, volviendo un poquito a comprender el mundo interior de la pareja, que recuerden que es el principio número 3, ahí nosotros podemos usar nuestro propio marco de formación, nuestro propio marco teórico. Por ejemplo, si nosotros tenemos una formación psicodinámica, quizás en esa sesión individual podemos irnos un poquito a la historia del individuo, la relación con sus padres, su vida como niño, algunos principios de transferencia con miembros de la familia. Todas esas cosas podemos nosotros tratar de escarbar un poquito más en la sesión individual. Si tenemos un enfoque un poquito más cognitivo-conductual, quizás vamos a preguntar mucho sobre sus creencias, sobre sus pensamientos, sobre la pareja, el mundo exterior, la autopercepción que tienen. Si tenemos una formación más gestáltica, de repente la experiencia de la persona en el aquí y ahora, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante, y Gottman recomienda mucho esto, que es importante escarbar mucho y conocer la historia familiar de la persona.
Es importante poder determinar qué conexiones estableció esa persona cuando era niño, cuando era adolescente, y qué tipo de expectativas crearon esas conexiones emocionales sobre el futuro. Por ejemplo, hay una película muy famosa que se llama Annie Hall y es de Woody Allen, y hay una escena en la que Woody Allen va a la casa de Annie Hall y la familia todos comen, pero muy militarmente, sin hacer ningún ruido, agarran la cuchara y todos son como robots y todos funcionan pero perfecto. Y cuando Annie Hall va a la casa de Woody Allen, ocurre todo lo contrario. Él tenía una casa que era un desastre, todo un desorden, había ruidos. Y yo creo que la historia de cada uno marca de alguna manera los estilos que nosotros traemos a una nueva relación y a esto que Gottman en algún momento llamó dos culturas que quieren formar solamente una. Por eso es que el conflicto es parte natural de la relación de pareja. Muchos adultos, cuando ya llegamos adultos, esta historia que hemos tenido como niños o queremos mantenerla, si hemos tenido una historia quizás que nos gustó mucho, que nos sentimos muy identificados con las personas que estuvieron alrededor nuestra, o simplemente vamos a querer cambiarla completamente, ¿no? Entonces, en base a eso, es muy importante que los terapeutas en esta sesión, por ejemplo, preguntemos cómo era tu familia, cosas como quién te crió, cómo era la relación, diríamos, con esa persona que te crió, con tu papá, con tu tía, con tu abuelito. ¿Tuviste hermanos? ¿Cómo era la relación con ellos? ¿Cómo era la relación con tus padres? ¿Tus papás siguen juntos? ¿Qué marcó en tu vida el hecho de que tus padres se hayan separado o siguieran juntos? Cuando las cosas no te iban bien personalmente, cuando tenías un dolor, cuando te ocurría algo, ¿quién te confrontaba? ¿Quién te apoyaba? ¿Quién te ayudaba? ¿Alguien en tu familia sufrió de alcoholismo, usaba drogas? ¿Cómo se manejaba la disciplina en la casa? Esas son algunas de las preguntas que nosotros podemos hacer durante la sesión individual. Recuerden que estamos en el principio número 3. ¿Ok? Ahora, es importante también hacer dentro de esta evaluación, todo lo que es historial de abuso, de trauma de la persona. Ya sea en el pasado, porque el trauma o el abuso también puede ser en el presente con la relación con la cual ellos están teniendo en este momento. Y siempre cuando entramos a esta parte es muy importante poder entrar suavemente, con mucha compasión, con mucha empatía, y decir algo así como, quiero hacerte algunas preguntas difíciles, y me dices, por favor, si te hago sentir un poquito incómodo con estas preguntas. A veces es un poquito difícil hablar sobre todo esto. Sobre todo con alguien que no conoces mucho, que me estás conociendo por segunda vez. Pero de todas maneras quiero decirte esto porque quiero respetar tu privacidad, ¿no? Yo creo que eso es algo muy privado de las personas que no podemos simplemente invadir y decir, oye, alguna vez abusaron de ti, o cosas así. Es muy importante la forma como los terapeutas tenemos que abordar, diríamos, esto, ¿no? Alguien te tocó de manera inapropiada en algún momento, que te hizo sentir incómodo, te hizo sentir mal. Le tienes miedo, por ejemplo, con respecto a la relación actual, le tienes miedo a tu pareja, ¿verdad? Recuerden siempre que tenemos que recordarles este tema de no secretos, diríamos, porque ahí viene la siguiente pregunta que es importante. ¿Has tenido algún tipo de infidelidades en tu relación? Un poquito la historia de esa parte. También lo que es la parte médica, si usa algún tipo de medicación, alcohol, drogas, eso, básicamente. Eso es básicamente lo que hacemos nosotros en una sesión individual. ¿Ok? El principio número 4 tiene que ver básicamente con hacer una delineación del plan de tratamiento. El principio 4 tiene que ver con la 4ª sesión, y esa es la sesión que se cierra básicamente, y es una sesión que se usa para plantear los objetivos de la terapia. Después de haber conversado con ellos dos, y hemos hecho la historia oral, haberlos hecho discutir, conocer un poquito sobre ellos, conocerlos ya individualmente, nos sentamos con ellos una 4ª sesión y delimitamos un plan de tratamiento. Es ahí donde recuerden que hemos usado cuestionarios en la sesión individual también, que son parte de los instrumentos que usa Gottman. Les hacemos saber a ellos sobre los cuestionarios, cómo ellos han coincidido, qué retos tienen en la relación, cuáles son los puntos débiles de la relación.
Es importante usar el diagrama de las relaciones sólidas. Estos chiquititos de acá son imantados, que de alguna manera Goldman los vende también para poder ponerlos en refrigerador, y es una de las cosas que se trabaja básicamente teniendo este esquema en la cuarta sesión. Ítalo me está pasando algunas cosas porque él está sentado acá al lado mío. Estoy viendo que Diego también hace alguna pregunta, que también vamos a poder discutir al final de hablar sobre estos principios, ¿ok? Entonces, es importante, diríamos, usar este esquema con ellos para ver cómo se mueven los 7 principios o los 7 niveles de la casa de las relaciones sólidas. Es importante que ellos puedan visualizar cuáles son los retos y cuáles son, diríamos, las fortalezas que ellos tienen en términos de estos principios, de acuerdo a la teoría Gottman, evidentemente. ¿Ok? Y planteamos objetivos. Eso es lo que es el principio 4. Hacemos un plan de tratamiento. El principio 5 es bien interesante porque tiene que ver mucho cómo me siento yo trabajando en medio de un conflicto y de una guerra. Este principio tiene que ver con, primero tengo que aprender a calmarme para poder intervenir. Recuerden que ustedes van a estar escuchando bombardeos de un lado y otro. Él que de alguna manera te dice, Alejandro, pero es que mira, que esto, que lo otro. Ella que te dice su parte, te cuenta su historia. Recuerden que el conflicto aumenta porque cada uno de ellos siente que tiene la razón, diríamos. O sea, esa es su historia, y mi parte tiene que ser la verdadera. O sea, no hay otra cosa. Entonces, yo estoy hablando de mi verdad y mi pareja habla de su verdad. Entonces, es importante considerar de que eso va a hacer que nosotros podamos llegar hasta el concepto que hablaba Gottman, que se llamaba una inundación emocional, en el que nuestro corazón va a comenzar a aumentar de 70, 80 pulsaciones, va a subir de repente a 100, 120, porque yo estoy en el medio y escucho y escucho y escucho. Y sobre todo al inicio, cuando no hay mucha experiencia, voy a sentir yo mucho de eso. Ups, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Entonces es importante hacerse esta pregunta. ¿Qué funciona para poder ayudarme a relajarme? Julie Gottman tenía una cosa, ella nos contaba una experiencia muy, muy agradable, y muy secreta también de ella, ¿no? Ella nos decía mucho que ella se fijaba en la ropa que usaban los clientes, o el corte de pelo, o en la cartera que usaban, y ella, por ejemplo, a veces decía, uy, este corte de pelo no le quedaría mejor el pelo largo, cosas así. Eso es algo que funcionaba para ella. Pero yo creo que es importante que los terapeutas prestemos mucha atención a nuestro propio cuerpo, cómo funciona, qué partes están tensas en ese momento, cuando estamos sobre todo en el medio de la hostilidad del bombardeo. Concentrarse en esas partes y aprender a relajarlas. De repente hay que centrarse mucho en la propia respiración. Hay que aprender esa parte de, diríamos, de cómo poder relajarnos un poquito más. Y centrarnos, diríamos, mucho en esta parte de la respiración. A veces ayuda mucho el pretender de que uno simplemente es como observador y hacer como que nosotros estamos observando la sesión por detrás del espejo, como muchos alumnos en formación hacen, y diríamos, y simplemente no pensar en, ¿y ahora qué viene? Recuerden que la mejor intervención en terapia es cuando nosotros hacemos lo mínimo. Muchas veces cuando ellos están peleando, yo suelo usar mucho mi mano y les digo, déjenme detenerlos un momento ahí, y me quedo callado. Pasa el silencio, ellos están como, ups, no los dejo hablar. Si ella o él quiere, como, no, déjeme detenerlos un minuto ahí. Los miras, tú haces el trabajo personal de manejar tu respiración, manejar esa tensión muscular que tienes, ¿ok? Pero muchas veces la mejor intervención, recuerden, es hacer algo mínimo. Y el quedarse callado es una intervención. Y los silencios son importantes en el proceso terapéutico. Ayudamos a que el proceso de escalada pare y no siga escalando a otros niveles que pueden ser situaciones muy peligrosas. Paramos, respiramos, mientras ellos me miran y dirán, ups, ¿y ahora qué viene? ¿O ¿para qué me paró? ¿Para qué me detuvo?
va a pasar unos minutos mientras ellos van desescalando, respiran. Si están muy enojados, podemos hacer un ejercicio de respiración con ellos, pero es importante también que nosotros, como terapeutas, aprendamos esas técnicas. Quizás que suene dentro de tu cabeza como una música relajante, a veces ayuda mucho el hecho de sostener tu propia mano, el hecho de jugar con tus manos, el hecho de cruzar la pierna también puede ayudar a relajarte. En realidad, cada uno puede tener un método muy diferente, ¿no? Visualiza la imagen de una persona que te traiga mucha paz, mucha tranquilidad. A veces yo visualizo la imagen de mis hijos cuando eran bebitos, y tengo como esa fotografía y eso me traía mucha calma, ¿no? Entonces, esas son cosas que básicamente pueden ayudar, ¿no? Acá Ítalo me está enseñando su rosario, entonces cualquier cosa de eso puede ayudar, en verdad. Ustedes fíjense que pueden ayudar, pero es importante de que en este principio 5, antes de intervenir, se autocalmarse. Principio número 6, procesar incidentes lamentables pasados. Muchas, bueno, no diría todas, pero muchas parejas han vivido momentos o situaciones muy, muy tensas que han generado heridas en el pasado. Y las investigaciones dicen que lo que es importante es hablar sobre esas heridas del pasado. Este estilo de mejor me quedo callado porque en verdad no, el tiempo va a hacer que nos olvidemos, esto no funciona. Las heridas anteriores en la historia de la relación no se borran automáticamente. Es como si se guardaran debajo de la piel y quedara como un bicho, una bacteria ahí que en algún momento puede infectarse. Ese es el problema de no hablar sobre estas cosas del pasado. Recuerden que la psicoterapia de pareja es muy gratificante. Yo lo siento como un proceso muy gratificante, pero también es un proceso que genera muchos retos. Muchos retos. Y el reto se da básicamente porque necesitamos ayudar a más de uno. Es como ayudar a 2 personas al mismo tiempo, y no solamente ayudarlos a los 2, sino tenemos que ver qué es lo que hay detrás de lo que trae cada uno a las sesiones. Y es ahí cuando las parejas se sientan y es como un enemigo frente al otro, pues, ¿no? Y ahí nosotros tenemos que estar en el medio. Pero básicamente nuestro trabajo, recuerden, es poder ayudarlos a procesar esos eventos negativos juntos, que puedan hablar sobre esos eventos del pasado, pero de una forma calmada, sobre qué salió mal, por qué salió mal. Hay que comprender la perspectiva del otro, entender los sentimientos que hay en esas heridas. Y quizás también es importante asumir la responsabilidad, porque recuerden que el antídoto de lo que es el protegerse o el no asumir, el ponerse a la defensiva es no asumir su responsabilidad. Y es importante que ellos aprendan esta estrategia de poder asumir también sus propios errores y la palabra mágica, disculparse. Creo que es importante en ese proceso de decir, sí, amor, mira, en verdad lo hice mal, perdóname, me equivoqué y cosas así. Las parejas saludables suelen hacer eso frecuentemente. Pero recuerden que es importante hablar. No es olvidar que las cosas simplemente pasen a la historia y qué sé yo. ¿Ok? Recuerden que en este proceso el mayor error que a veces las parejas cuando conversan sobre esto es tratar de convencer al otro de que yo tengo la razón y el otro no la tiene. Y eso lo que hace es simplemente escalar la pelea. Hay 2 puntos de vista en la pelea y lo curioso es que las 2 historias son reales. Y cada uno lo cree como real. ¿Ok? Entonces es importante considerar eso, hacer que las parejas hablen sobre esas heridas anteriores. El principio 7 es reemplazar los 4 caballos del apocalipsis con habilidades que los ayuden a mejorar conflicto. Y lo que es importante reconocer es que todas las parejas usan los caballos del apocalipsis. Recuerden, yo les he enfatizado mucho a los grupos de formación que el único caballo que no está en las parejas funcionales o diríamos los maestros es básicamente el desprecio. ¿Ok? Entonces, hay que aprender a usar los antídotos. ¿Cuál es el antídoto de la crítica? Es el inicio suave. ¿Cuál es el antídoto de la actitud defensiva? Es aceptar la responsabilidad. ¿Cuál es el antídoto del desprecio? Es aprender a autocalmarse.
Gottman decía que los maestros saben cómo calmarse, saben en qué momento detener la conversación y saben recuperarse y reparar. Y esto, el desprecio, el antídoto es básicamente la admiración, lo que es centrarse en la admiración, y lo que acabo de decir, que es el autocalmarse, tiene que ver con, diríamos, con el amurallamiento, que es cuando ya hemos llegado al punto máximo, ¿ok? Entonces es importante, recuerden que el mayor predictor de que una pareja disfuncional no puede trabajar con los conflictos es cuando se presenta siempre la crítica, la actitud defensiva, el desprecio y el amurallamiento, ¿ok? Hay que aprender, enseñarles cómo tomar breaks, descansos, aprender a autocalmarse, todo ese proceso de autocalmarse para manejar y controlar bien la escalada de los caballos del apocalipsis. Principio 8, fortalecer la amistad e intimidad. Sobre todo, este elemento es muy importante en parejas que están distanciadas emocionalmente. Recuerden que hay un grupo de parejas que se divorcian rápido, 7 años, 6, 7 años, y es cuando básicamente se presentan mucho los caballos del apocalipsis. Son parejas que pelean mucho, que discuten mucho. Entonces, pero hay otro segundo grupo de parejas que no pelean, pero que están desconectadas. Cada uno lleva su mundo individual, hace sus cosas individualmente. No hay mayor conflicto aparentemente, pero hay un distanciamiento emocional. Esas parejas tienen un efecto, diríamos, una predicción de divorcio a 15 años. Suelen estar más tiempo juntos. En estas parejas es muy importante trabajar mucho la parte de la reconexión emocional a través de trabajar con ejercicios de amistad e intimidad. Hay que ayudar mucho a la pareja a crear rituales de conexión. Recuerden que los rituales de conexión es cuando las parejas aprenden mucho a estar juntos de manera a hacer cosas que sean predecibles, programables y que sean actividades muy agradables para ellos. Recuerden también que las preguntas abiertas, cómo te sientes, cómo estás y cosas así son, diríamos, ayudan mucho también a la parte de la conexión emocional. Y la parte buena de desarrollar la amistad en la relación es que la amistad, una amistad fuerte, muy sólida en una relación de pareja es la clave para la pasión y para un buen sexo. Principio 9. Suspenda el juzgar moralmente cuando trabajes con infidelidades. La infidelidad, el tema de infidelidad es uno de los temas más frecuentes que las parejas traen a terapia. El tema es muy peligroso porque nosotros podemos tener tendencia a juzgar a la parte que fue infiel y no hacer un elemento neutral. Y acá viene un poco la parte de la historia de uno también. ¿Qué tal si en mi matrimonio anterior o en una relación anterior me fueron infieles? Eso me podrá afectar, eso podrá de alguna manera determinar el hecho de que yo me incline más hacia favor de la víctima y entre los dos nos aliamos y vamos en contra del infiel. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y otra vez les recuerdo la política de no secretos. No es bueno mantener secretos. Nunca guarden una infidelidad. ¿Ok? Evidentemente, recuerden que no puede haber tratamiento de pareja, de terapia de pareja, si hay situaciones de violencia caracterológica, si hay situaciones de adicción, si hay una psicopatología muy fuerte, una depresión muy fuerte, o diríamos un trastorno bipolar muy fuerte, o cosas así que generen algún tipo primero de intervención o un trauma muy fuerte que requiera una intervención más individualizada, y si hay una infidelidad que no se quiera terminar, si hay una infidelidad que esté ahí como activa, como presente en la relación. No podemos seguir la terapia si hay una infidelidad presente. Hay que apoyar, acá la parte interesante es que hay que apoyar a los dos miembros de la pareja, tanto al que cometió la infidelidad como a la persona traicionada. Nuestro trabajo es ese. Frank Pittman tiene un libro muy interesante sobre infidelidad y él dice que las personas que cometen la infidelidad también tienen problemas emocionales, problemas serios que tienen que ver mucho con su historia personal también. Hay que mostrar mucha compasión sobre los dos, pero explicar muchas veces que la persona traicionada puede presentar síntomas de estrés postraumático y hay que educar mucho a la gente de por qué, diríamos, no es tan fácil que la persona infiel simplemente diga, pero ya olvídate, ya pasó, eso ocurrió hace 6 meses.
El efecto del trauma puede durar años si no hay esta capacidad o esta posibilidad de trabajar sobre esta infidelidad y sobre sanar estas heridas. Es importante trabajar eso, explicar esta parte psicoeducativa de por qué la persona no puede dormir, por qué la persona tiene sueños, por qué la persona se pone irritable, por qué pasan estas cosas que son síntomas básicamente de un estrés postraumático. Muchas personas tienen que ser medicadas porque los síntomas de estrés postraumático y de depresión llegan a ser bastante altos y sobre todo si se manifiesta mucho a través del sueño y a través del apetito. La persona traicionada necesita expresar sus emociones, necesita hacer preguntas y tiene que escuchar por parte de la persona infiel esa voz de ese intento de reparación. Antes de trabajar cualquier otro problema de la relación de pareja, que puede traer muchísimos otros problemas, es importante que la persona traicionada escuche que la otra parte que traicionó en realidad está arrepentido y que en realidad quiere trabajar por la relación. Esa voz de reparación es muy poderosa en el proceso de sanación. Y también tiene derecho a hacer preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Hubo sexo? ¿No hubo sexo? ¿Te cuidaste? ¿No te cuidaste? Cosas así, que son preguntas muy generales, pero no específicamente sobre lo que pasó, por ejemplo, durante el sexo. Si hubo sexo, no hubo sexo y cosas así. Es importante hacer preguntas también. Y lo importante, diríamos, en este principio es hay que crear esperanzas. ¿Por qué? Porque las parejas que han sufrido infidelidad vienen muy desesperanzadas. Es como manejarlo de esta manera, que ellos tuvieron un matrimonio, uno, en que en realidad sí pudo haber acabado porque la confianza se destruyó, porque me terminaron lastimando y qué sé yo. Pero puede haber la posibilidad de tener un matrimonio dos con la misma pareja, el cual se puede construir con un mayor fundamento de confianza. Entonces, en la práctica que nosotros hemos tenido, el sanar, ayudar a las parejas a sanar de una infidelidad, eso es algo totalmente posible. Y finalmente, el principio número 10, hay que escarbar profundamente para poder encontrar esos significados o que las parejas creen esos significados compartidos. Acá nuestro héroe es Víctor Frankl. Víctor Frankl hablaba muchísimo sobre el sentido de la vida, la búsqueda del significado de la vida y qué significa ese elemento profundo de qué es lo que yo quiero en mi vida, aprender a soñar, a tener ideas sobre qué quiero en mi vida y cosas así. Las parejas tienen que hablar sobre eso. Es importante, diríamos, saber que los significados compartidos, estos sueños compartidos, unen muchísimo a la pareja. Unen muchísimo a la pareja. Y hay que ayudarlos mucho a profundizar sobre esto. Los problemas entrampados, recuerden que habíamos dicho que el 69% de problemas son entrampados, suelen tener valores y sueños detrás. Hay que ayudar a las personas en la relación de pareja a hablar sobre esos temas, sobre esos valores, sobre esos sueños. Es importante a que cada uno tenga la opción por turnos. Primero hablo yo, tú escuchas, después hablas tú, yo escucho. Háblame de lo que te preocupa, de por qué esto es importante para ti. Y yo tratando de eliminar este filtro de que no, eso no es cierto, que así no es, tratar de entender cuál es la posición del otro. Ese ejercicio hay que repetirlo muchísimas veces para que las parejas hablen sobre estos sueños, sobre estos problemas entrampados. Las relaciones crecen fuertemente y se ponen más fuertes cuando los miembros de la pareja en realidad pueden apoyarse mutuamente a estos sueños. Es importante crear esperanza en nuestros clientes y sobre todo si ellos no la tienen y muchas parejas llegan a nuestras sesiones sin esperanza. Esos son los 10 principios.